Bienvenidos a Diálogo Abierto, hoy con el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega. Gerardo, pues muchas gracias y bienvenido al programa. A ustedes, muchas gracias. ¿Por qué viniste a la Universidad Católica de Oriente? Estabas hablando sobre el tema del derecho agrario y obviamente del tema de restitución de tierras. Sí, nos invitó la Universidad Católica de Oriente a hacer una exposición sobre desarrollo rural integral, acorde a los puntos pactados en La Habana, porque indiscutiblemente es un mismo tema. Desarrollo rural tiene que ver con el acuerdo de paz que se adelanta entre el gobierno del presidente Santos y las FARC. El primer punto es ese, y allí está ligado el tema de la restitución de tierras. Colombia olvidó 50 años el tema agrario y lo que se presentó fue despojo, abandono forzado, 6.500.000 hectáreas despojadas. Pues bueno, hay que hablar de ese tema junto al tema del proceso de paz. El tema agrario está íntimamente ligado al tema del acuerdo de paz. La nuez del conflicto, el corazón del conflicto en Colombia, del conflicto entre guerrillas y gobierno, ha sido el tema de la tierra. Muy bien, desde la academia, ¿cuál es el papel fundamental que tiene una universidad como la Universidad Católica de Oriente, en este caso para la región del Oriente Antioqueño, parte de San Carlos, que también tiene un tema interesante en el tema de restitución de tierras? ¿Cuál cree usted que es el papel que debe jugar la universidad? Además de capacitar, formar también a las personas en su territorio, que es fundamental hacerlo, es lograr motivar a los estudiantes en el conocimiento de lo que está pasando. Viene un plebiscito que va a discutir lo que ha pasado 50 años atrás en el país, pues qué mejor que sus estudiantes, qué mejor que sus educadores estén interesados en este tema. Se ha dicho es que 50 años lo van a resumir en un sí o no. Claro, atrás hay un acuerdo. ¿Por qué no estudiar los acuerdos para que la gente pueda decidir conscientemente si respalda o no respalda? Nosotros tenemos clarísimo que hay que respaldar ese plebiscito, que hay que respaldar los acuerdos de paz, porque son 8 millones de víctimas las que han sucedido en el país, porque son más de 27.000 secuestros, porque son 218.000 personas asesinadas, porque son 6.500.000 hectáreas despojadas. Esa historia de violencia en el país tiene que terminar para que Colombia tenga desarrollo, mejor calidad de vida, buen vivir, para que la gente se anime a quedarse en el campo y en la tierra. Pues hay que ofrecer oportunidades, pero esa historia de violencia hay que cerrarla. Por eso nosotros acompañamos el sí en el plebiscito y el sí el acuerdo de paz. Eso es lo que le va a garantizar a Colombia un mejor futuro. ¿Usted cuál considera que son los aciertos y desaciertos de este gobierno frente al tema de restitución de tierras y frente a eso que usted acaba de plantear? Acierto, en primer lugar, haber expedido una ley que le permite a los campesinos que le robaron su tierra, que fueron despojados de su tierra, devolvérsela. Se creó el marco jurídico, acompañado de toda la comunidad internacional. Claro, antes no existía, antes del 2011 la gente iba al INCODER, al INCORA, iba a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, y todas esas instituciones se tiraban la pelota unas a otras. Nadie quería conocer ese tipo de temas y decían que no eran competentes. La ley establece un procedimiento y dice quiénes son las autoridades competentes para resolver sobre ese tema. Ese es un acierto. Reconocer, en segundo lugar, que aquí mucha gente, 360.000 casos estimados del gobierno, 6.500.000 hectáreas fueron quitadas violentamente. Es reconocer ese hecho, es un acierto. Y haber creado las normas, haber instalado los jueces, una jurisdicción especial, los funcionarios de gobierno, esos son aciertos en el gobierno de esta ley. ¿Qué va mal? Va mal en que muy pocas sentencias, ¿cierto?, que siguen asesinando, desplazando a los reclamantes de tierra, que los siguen amenazando, que las personas que han retornado han sido objeto nuevamente de violencias. Pues el gobierno tiene que preocuparse y definir una política a fondo para acabar con las bandas paramilitares que aún siguen atentando contra la vida de la gente, amenazándola o desplazándola. El gobierno tiene que agilizar el proceso, hacerlo menos costoso. Es que son 360.000 casos y a duras penas llegan a 4.000 casos resueltos en 5 años. El acuerdo en La Habana con la FARC tiene que servir para que haya un segundo oxígeno a esta ley, si no la ley fracasa. ¿Cuál ha sido entonces ese tema desde el punto de vista, usted lo planteó en el discurso de su exposición, el planteamiento que hace la Corte? El gobierno, en primer lugar, ha dicho que el gobierno tiene que tener un plan estratégico rápido para agilizar la restitución de tierras. La gente está falleciendo, muriéndose, esperando el que le restituyan la tierra y no pasa nada. Con diversas disculpas, los funcionarios del gobierno no han adelantado, no han implementado la ley como debe hacerse.
Bueno, ya ha llamado la atención la Corte. Tengan un plan estratégico, centren esfuerzos, mayores recursos para que pueda adelantarse ese proceso de restitución. Hay que derogar decretos. La microfocalización fue una norma que estableció el gobierno a través de un decreto, le autorizó a las fuerzas militares para saber en qué parte se podía hacer restitución y en qué parte no. Entonces la ley, el derecho de la gente quedó atrapado, quedó allí retenido en manos de las fuerzas militares sin saber dónde se puede hacer o no se puede hacer restitución de tierras. Actualmente, ¿qué viene sucediendo con la restitución de tierras? Hay gente que sigue siendo asesinada, hay personas que siguen siendo secuestradas frente a ese tema. ¿Cómo se debe tratar y cómo lo debe manejar el gobierno nacional? Pues allí hay que criticar del gobierno la falta de voluntad política para terminar con esos grupos criminales. En Urabá, regiones como Macondo, Blanquiced, está en los límites de Chigorodó y Turbo. Desde el 7 de junio hemos venido denunciando, hay la presencia permanente instalada de grupos paramilitares en ese territorio. Desde el 7 de junio pasado, están allí de manera permanente. Han herido gente, han asesinado, matan animales, envenenan cultivos, tumban las casas de la gente para sacar a la gente de ese territorio. Lo que pasa es que detrás de eso hay un grupo de empresarios, de poderosos empresarios antioqueños que se oponen a esa restitución y han acudido a las vías de la ilegalidad, de tener grupos al margen de la ley, grupos paramilitares para sacar a la gente de ese territorio. Viene siendo permanente esa situación, lo hemos dicho al Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, la Policía, el Ejército, todo el mundo conoce la presencia de grupos paramilitares en esa región, no pasa nada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Acudir a los organismos internacionales, a la Unión Europea, al delegado de paz de la Unión Europea en Cuba, estuvo con nosotros hace poco en Urabá, al embajador de la Unión Europea, a la Embajada de Francia, España, Suiza, porque no nos ha quedado otra alternativa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no ha pasado nada y las autoridades saben de la presencia de esos grupos paramilitares y atrás hay un grupo de empresarios que ha financiado y promovido esos grupos paramilitares en esa región. Podríamos plantear que hay algunos que son como comerciantes de la paz. ¿Qué se le puede decir a esas personas que ven en esos espacios donde obviamente hay algunos recursos interesantes que se van a aplicar al tema de restitución y al tema de la paz? ¿Cuál sería el llamado? Los temas de recursos que puedan venir con el posconflicto deben aplicarse en los territorios y con la gente de los territorios. No intermediación, con la gente de los territorios que es la que ha vivido, la que conoce sus propios problemas, la que cómo hacer que sea más productivo ese dinero para que haya mayor rendimiento en el tema de desconflicto. Ese tema de la territorialización de la paz debe hacerse con la gente de esos territorios y con las organizaciones de esos territorios. Debe involucrar a los alcaldes, a los gobernadores en los departamentos, a las juntas de acción comunal, que es la gente que vive, disfruta o padece el territorio. Gerardo, se ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.